Bueno, habíamos estado viendo ayer el tema de la corriente en el arranque del motor, ¿no? Habíamos visto la gráfica esta de intensidad y par motor en función de la velocidad. Y la parte más relevante respecto a la intensidad era esto de aquí, ¿no? Que teníamos una intensidad en el momento de la velocidad cero, en el momento en el que empezamos a arrancar muy elevada, y esa velocidad se va reduciendo, ¿no? A medida que voy acelerando el motor, esa intensidad se aproxima a este valor de aquí, que sería el valor del punto de funcionamiento. Este es el punto nominal. El motor, en realidad, si lo descargo, si está acercándose en vacío, le pongo poca carga en el eje, el punto de funcionamiento baja hacia abajo, y si le meto mucha carga, el punto de funcionamiento va hacia arriba. ¿Vale? El punto de funcionamiento se podría mover, dependiendo de lo que yo le ponga al motor, en el eje, en toda esa zona de ahí. Vale, fijaros un detalle que ayer no comenté, y lo aprovecho para comentar ahora. Esta curva del motor tiene una pendiente muy alta, es decir, es muy empinada, ¿no? Eso quiere decir que si yo varío el punto de funcionamiento, fijaros que la variación de velocidad que me da aquí es muy pequeña. La variación de velocidad es pequeña, ¿vale? Eso quiere decir que es un motor que es muy estable en velocidad. Es muy estable en velocidad. Eso es muy bueno de cara, por ejemplo, a, imaginaos, una cinta transportadora o una máquina de elevación. Va a haber muy poca diferencia de velocidad entre que esté vacío o esté en vacío o esté con mucha carga. Los ascensores antiguos, no sé si alguno, bueno, claro, ya no los veríais, pero era muy típico que siempre quedaba un pequeño escaloncito, ¿no? Cuando a veces ese escaloncito era precisamente por esa variación de velocidad del motor. Cuando iba muy cargado, pues al ir con un poco menos de velocidad y menos inercia, el final de carrera, antiguamente eran finales de carrera lo que lo frenaban, pues lo frenaba más rápidamente y quedaba un poco más separado del bordillo de la planta. Mientras que si iba más vacío, quedaba más justo, ¿no? Más equilibrado con el bordillo. Incluso a veces podía quedar hasta un poquito por encima. Hoy en día con los variadores de frecuencia y todo eso ya no existen los ascensores, quedan todos a medida, ¿no? Independientemente de la carga que lleven. Bueno, quiero decir con esto que son estables en velocidad, pero casi todo pues se podía notar, ¿no? Que la velocidad iba cambiando. Bueno, estábamos con el tema de la intensidad de estrella triángulo. La segunda cosa que habíamos visto ya relacionada con esto era que el reglamento nos obliga a reducir esa punta de intensidad, y entonces ahora la conclusión es que uno de los métodos que podemos utilizar, que clásicamente se ha utilizado para eso, es el arranque que llamamos estrella triángulo. El estrella triángulo lo que se basa es en reducir la tensión de alimentación, es decir, alimentamos el motor con menos tensión, y al alimentar el motor con menos tensión, la intensidad va a ser más pequeña. El efecto que producen, bueno, nos aparece una gráfica aquí, tanto la reducción de tensión tiene efectos tanto en el par motor como en la intensidad. En el par motor tenemos que fijarnos en esta curva de aquí. La nueva curva de estrella, de cuando reduzco la tensión, sería la curva de abajo, esta de aquí. ¿Qué observáis ahí claramente respecto a esta de arriba, que es la del triángulo? ¿Qué se observa en la curva? Está más abajo, ¿no? ¿Y qué quiere decir que la curva de par esté más abajo? Tiene menos fuerza, efectivamente. Cuando hago un arranque estrella triángulo, le estoy quitando fuerza al motor. El motor tiene menos fuerza. Aquí se puede ver muy claramente los motores que tenemos, o alguno de los grandes. Si yo lo pongo en estrella, con la tensión reducida para que puedan funcionar, porque son motores de 230 voltios, vais a ver que a alguno incluso le cuesta arrancar. Alguno que tiene además los cojinetes un poco gastados y demás, le cuesta arrancar, porque tiene menos fuerza. Y eso que están vacíos, si le metéis carga, ese motor no arrancaría seguro. Bueno, respecto al par, si yo lo arranco con estrella, lo que hago es quitarle tensión. Imaginaos, por ejemplo, un motor que le tuviesen que llegar 400 voltios, cuando está conectado en triángulo, ¿qué tensión le llegará cuando esté conectado en estrella? ¿Qué tensión le llega? Venga, esto ya no lo sabemos. La mitad no es la mitad. La relación es una relación, pero no es la mitad. 230, ¿no? Que viene a ser 400 entre raíz de 3, me da más o menos los 230 voltios, ¿no? Bueno, aproximadamente. Vale, eso es lo que hago cuando hago una arranque estrella triángulo. Le meto menos tensión que la que el devanado
soportaría. Lógicamente, yo si hago esto a 400 voltios, tiene que ser un motor 400/660. ¿Vale? Este sería el motor para poder meterlo en triángulo a 400 voltios. Si tengo un motor que sea 230/400, ya no podría hacer un arranque estrella triángulo con esos 400 voltios en la red, porque el devanado solo soporta 230, y cuando lo voy a poner en triángulo, le voy a poner toda esta tensión, ¿no?, de la red. Eso es recordatorio de lo que habíamos visto el otro día. ¿Vale? Estáis en ello, ¿no? La tensión siempre del motor, la más pequeña, lo podré conectar en triángulo si la tensión compuesta de la red es igual a esa tensión más pequeña, si no, no. Bueno, pues el primer efecto que tiene la reducción de tensión es reducir la fuerza que tiene el motor. Segundo efecto, que es el que yo estoy buscando, igual que se reduce la fuerza, se reduce la intensidad, que esto es lo interesante. Fijaros que paso de 6 veces la intensidad nominal a 1/3, a 2 veces la intensidad nominal. La intensidad, la punta de intensidad se reduce más o menos a 1/3 parte. Y el par de arranque se reduce aproximadamente también a 1/3 parte. ¿Vale? Ese es el efecto, tanto en par, en fuerza, como en intensidad, del arranque estrella-triángulo. Esta punta que os pone aquí es el momento en el que vuelvo a ponerlo en triángulo, cuando hago la conmutación, ¿no? Yo lo que hago es arranco el motor en estrella, cuando llega más o menos entre el 70 y el 80% de su velocidad, lo que hago es cambiarle la conexión a triángulo. Y es donde tengo esta punta de intensidad, una pequeña punta, pero que fijaros, tal como está la gráfica, pues no llega a 3 veces la intensidad nominal. Más pequeña que estos 6, ¿no?, que tendría si lo arranco directamente en triángulo. Aquí también en el par hay una pequeña punta. El cambio lo tengo que hacer siempre una vez superado la cresta el límite del par máximo. Un pequeño golpe de par pegaría cuando lo meto en triángulo, hasta que llega al punto de funcionamiento, que aquí es por aquí, y se estabiliza, ¿no?, tanto la intensidad como el par motriz. Bueno, en este caso no, miento. El punto de funcionamiento estaría aquí, donde se igualan el par resistente con el par motriz. Más o menos el cambio se hace ahí en ese momento en el que ya se iguala el par resistente y el par motriz, es cuando conmuto. Ya os digo, siempre se suele hacer entre un 70 y un 80% la velocidad del motor, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí en esta parte del tema solo nos plantea la manera de hacerlo manualmente, es decir, mediante un dispositivo que me permite cambiar la conexión manualmente. Ya no tengo las pletinas en los bornes del motor, porque si tengo las pletinas no puedo cambiar la conexión. No voy a poner ahí a un operario en tensión cambiar las pletinas, ¿no? Aparte que no sería rápido ni efectivo. Lo que tengo es un conmutador manual, algo como esto que tenéis aquí, ¿vale? Un conmutador estrella-triángulo. Se identifican rápidamente porque pone el símbolo de la estrella y el triángulo sobre el frontal. Con estos trabajaremos un poquito más adelante, haremos alguna práctica en conmutadores rotativos. Los hay de diferentes tipos, ¿eh? Los hay, ya vimos en este tema, uno que simplemente me conecta y me desconecta. Tengo estos de conmutación a estrella-triángulo. Tengo otros que sirven para conectar, por ejemplo, los voltímetros y los amperímetros y poder alterar la medida de línea 1, línea 2 a línea 2, línea 3, línea 3, línea 1, ir cambiando las conexiones. Los hay también para medidas de intensidad, para ir cambiando de la medida de una línea a otra. Se llaman conmutadores rotativos o conmutadores de levas. Quedaros con ese nombre porque muchas veces en el catálogo vienen de esa manera. Esto también es lo que se llama un conmutador de levas. ¿Vale? Bueno, ¿cómo es el que hace el arranque estrella-triángulo? Pues internamente las conexiones son algo como eso que tenéis ahí. ¿Vale? Tiene una posición de reposo, de desconexión, que es la posición 0, y luego una posición de estrella, que es la primera de todas, ¿no?, la que pongo después de arrancar, después de pasar del 0, y la posición final, que sería la del triángulo. En este caso estaría pensado para que el operario estuviese observando la máquina y cuando él percibe más o menos que he llegado a esa velocidad o que la máquina se está estabilizando porque el par motor y el par resistente son iguales, es cuando realizaría el cambio.
¿Veis? Aquí esta línea discontinua os dice que se mueven todos los contactos a la vez. Aquí tendría la posición de la estrella, que sería, vamos a marcarla por aquí, con otro color. La posición de la estrella sería esta, los contactos estarían ahí. En la posición que estamos pintando en amarillo. Fijaros que estoy alimentando por las entradas de los devanados y si seguís el circuito, las salidas están conectadas en estrella, ¿no? A través de estas conexiones que tengo aquí. ¿Veis? Ahí claramente se ve la conexión en estrella. Lo que tengo es esto de aquí, ¿no? Aquí tengo los bornes de entrada y aquí tengo los bornes de salida. Eso es lo que estoy haciendo con la estrella. Cuando paso a la posición triángulo, pasaría a la siguiente posición, que sería, este pasaría aquí. Desde la entrada no cambiaría nada, porque fijaros que sigue conectado, más tiene una pletina que lo mantiene siempre conectado, ¿no? En ese paso de uno a otro. V1, W1 siguen conectados y aquí lo que me pondría sería esta conexión de aquí. Ahora si seguimos cualquiera de las fases, lo que vais a ver es que esta, por ejemplo, está conectada por aquí, viene por aquí, está conectando W2 y si sigo el circuito por la parte de arriba, fijaros que me va al tornillo de enfrente, ¿no? Me está conectando, los bornes están enfrentados, que era lo que hacíamos con las pletinas. La segunda, si sigo la segunda conexión, pues va a ser algo similar. Este de aquí, si sigo la conexión hacia arriba, me va por esta segunda fase, por aquí, y aquí me iría al U2, V1 con U2, y el tercero va a ser exactamente igual. Esta es la conexión en triángulo. Y simplemente con un elemento manual rotativo consigo hacer esa conmutación de estrella a triángulo. Bueno, eso es todavía por ahí en máquinas antiguas os vais a encontrar alguno, ¿eh? No es que sea una cosa muy común porque, bueno, todo se va renovando, pero todavía se ven por ahí bastantes de estos conmutadores estrella-triángulo. Bueno, yo estaba ahí dibujando, lo tenéis en el libro dibujado. Las tres posiciones, ¿no? ¿Cómo serían? Bueno, luego el libro nos pasa a presentar los motores de rotor bobinado, que ya hablamos ayer de ellos. Aquí, lo más característico que os va a llamar la atención cuando veáis un motor de este tipo, que os va a decir, os va a hacer pensar, este es un motor de tipo rotor bobinado, es que tengo 3 bornes más. En vez de tener 6, tengo 9. Esos 3 adicionales son los 3 bornes que me vienen de la parte del rotor, de los anillos. Habíamos dicho que lo que tenía era el rotor con bobinas de cobre. Estas bobinas de cobre salían los extremos, uno de los extremos de cada bobina a 3 anillos que tenían una escobilla y esa escobilla es la que me sacaba la conexión, en este caso aquí, a la caja de bornes. Estas conexiones son las que me pueden servir pues, para poner unas resistencias, por ejemplo, en serie, con la parte del rotor y hacer que arranque más suavemente, ¿no? Uno de los métodos principales en los motores de anillos rozantes, frente al estrella triángulo que tengo en los de jaula de ardilla, es el poner unas resistencias en serie, pero en este caso se suelen poner en serie con el rotor, porque mejoran las condiciones del par en el arranque. No vamos a entrar ahora en el detalle, pero bueno, es un método que técnicamente desde hace muchos años ya pues se probó que mejoraba las condiciones del arranque bastante. En un motor de jaula de ardilla se pueden poner también resistencias en serie para arrancarlo, pero se ponen en la parte del estator. A la entrada de V1, W1, ahí es donde se ponen las resistencias en serie con el motor. Bueno, ahí tenéis la pinta que tiene el motor de rotor bobinado. El escaneado no salió muy bien, pero bueno, yo creo que se ven bien los anillos, ¿no? Que los tendréis uno por aquí. Este es uno de ellos. Este es el segundo anillo, que está ahí, visto desde arriba. Y este es el tercer anillo. Ahí es donde salen las 3 fases. Esto que veis aquí, que no se ve el cobre, esto es porque tiene un papel aislante que está cubriendo el devanado.
¿vale? Para que quede la superficie completamente lisa por el tema del entrehierro. En los motores es muy importante que el entrehierro sea lo más estrecho posible y para ello, pues cualquier cosa que sobresalga ligeramente de la parte móvil va a rozar con el estator. Entonces los devanados siempre se cierran con una... internamente sería algo así. Si tenéis aquí la ranura, aquí están todos los hilos de cobre, ¿vale? Ocupando la ranura. Esto sería un corte, ¿no? Si lo corto como si fuese un salchichón y hago una rebanada, sería algo así. Y luego lo que lleva por encima es un papel aquí que lo cierra, un papel aislante que lo cierra. Normalmente se les mete otro por aquí debajo, que cierra esta parte de aquí. Es decir, el devanado queda completamente encapsulado, protegido dentro de ese papel aislante, de tal manera que la superficie que os decía aquí es completamente lisa para que no roce. Bueno, sería curva, ¿no? Pero está representado así, simplificadamente. El símbolo del motor, en este caso, fijaros que es ligeramente distinto. En vez de tener un único círculo, tengo dos. El círculo de dentro me representa el rotor y las conexiones del rotor. En este caso, aquí nos lo dibuja, pero estas conexiones serían la K, la L y la M, ¿vale? Esas tres que salen por abajo. En este tipo de motores no se suele jugar con las conexiones de lo que sería el estator. Es decir, o se tiene en estrella o lo más habitual se tiene conectado permanentemente en triángulo. Y no juego con el arranque estrella-triángulo, es decir, no combino el tema del rotor con el tema del estator. En un motor de rotor bobinado, las conexiones que suelo hacer y el juego que suelo hacer para los arranques es a través de las conexiones del rotor. Por eso aquí solo veis que tiene 3 bornes por arriba, ¿no? No me dibuja el U2, V2, W2. Aquí lo que sí pondríamos, se suele poner en estos motores, sería indicar así si está al lado del símbolo de la marca, si está en estrella o está en triángulo. ¿Vale? O estrella, vamos. Estos motores sí que tienen una condición de construcción, que nos lo comenta el libro, pero que os quede también un poco la idea, que es que el número de par de polos del estator y del rotor tiene que coincidir, tiene que ser el mismo. Es decir, no se pueden hacer el bobinado de cualquier manera, sino hay que hacer que se correspondan uno con otro. El número de par de polos, tampoco voy a entrar en detalle, bueno, por recordar. A ver si tengo la figura que os expliqué aquí ayer. Vale, cuando explicamos aquí el tema de los devanados. Fijaros que aquí dividí todo el devanado de 60 en 60 grados y hacíamos 60 grados, entraba una fase, por los 60 que estaban enfrente salía la otra. Vale, pues en vez de hacer esto puedo dividir todo el devanado de 30 en 30 y hacer, a ver si me sale el dibujo. Yo tengo así la parte del estator y lo que hago es, bueno, la división de 120, pero hago una segunda división de 30 en 30 grados, es decir, como las horas de un reloj, ¿no? Para entendernos. Entonces lo que hago es, la fase A, la cableo por aquí y las vueltas las hago, a ver si lo hago bien, porque esto hace mucho que no lo hago. Aquí, A', luego la B, que la habíamos hecho en color azul, pues vamos a dibujarla en azul. Vale, la B iría por aquí y la vuelta iría por aquí. Y la C, que la habíamos hecho en verde, iría por aquí. Y la C' iría por aquí. Algo así. ¿Veis que ocupo solo la mitad? Luego seguiría igual, luego aquí volvería a estar la fase A. El A' estaría por aquí. Luego volvería a tener aquí la fase B. La B' estaría por aquí. Y luego finalmente tendría la fase C por aquí y el C' por aquí. Bueno, cuando hago esto, fijaros que
en los máximos de la onda yo recorro solo 180 grados, ¿no? Porque me quedé con la primera parte del devanado y llegué solo hasta la mitad del círculo. Esto sería una máquina con dos pares de polos. ¿Vale? El campo magnético, si os dais cuenta, gira más lento. En una vuelta completa de las ondas de tensión, en la primera máquina dábamos la vuelta entera al círculo, ¿no? El campo magnético da la vuelta entera, mientras que aquí, en una vuelta completa, cuando tengo el máximo en A, el máximo en B, el máximo en C, el campo magnético que llego solo hasta la mitad. Es decir, esta máquina al final va a tener un campo magnético que gira a la mitad de la velocidad. La de arriba sería una máquina de un par de polos y la de abajo sería una máquina de dos pares de polos. Aquí la velocidad de la máquina o la velocidad del campo magnético, en este segundo caso, una fórmula, más adelante volveremos a ella, que me dice la velocidad de la máquina que va en función de la frecuencia de la red y del número de pares de polos. En esta máquina de aquí, la velocidad del campo magnético que produce el inductor, que sería el estator, es 60 por 50 partido de 2, porque tiene dos pares de polos. Esto serían 1500 revoluciones por minuto. Mientras que en la de arriba, en la de un par de polos, esto sería 60 por F, partido del número de par de polos, que es 1, sería 60 por 50, partido de 1, esto me da 3000 revoluciones por minuto. Vale, esto es como consigo tener motores que giran a diferentes velocidades en el motor trifásico de corriente alterna, con la manera en la que yo realizo el devanado del estator. En una máquina de rotor bobinado, la parte del rotor tiene que tener el mismo número de par de polos que la parte del estator. En una máquina de jaula de ardilla, como todo está unido en cortocircuito, el número de par de polos que aparece en esas barras va a ser el mismo que tenga el estator de manera automática, de manera como es una inducción pura y dura en este caso, y todo está cortocircuitado, aparece en el mismo número de par de polos que tenga el estator. Esto más adelante veremos otro montaje también, que es lo que se llama el motor Dallender. El motor Dallender es un motor que está devanado de tal manera que yo puedo conmutar las conexiones del devanado del estator para hacer que esté como en el primer caso como en el segundo. Son unos devanados que tienen una toma intermedia y externamente yo puedo cambiar la conexión para que tenga un par de polos o dos pares de polos. Con eso consigo un motor que tiene dos velocidades, 3000 revoluciones por minuto o 1500 revoluciones por minuto. Cuando veamos lo del motor Dallender, recordaremos ese pequeño principio de funcionamiento que vimos ahí. ¿Vale? Bueno, y aquí teníais en el motor de inducción pues el típico montaje con resistencias rotóricas, ¿no? En este caso con dos bloques de resistencia. Lo que se hace es, en un primer momento, arrancar con toda la resistencia. En una primera fase del arranque lo que se hace es cortocircuitar aquí, con lo cual estoy eliminando estas resistencias, y finalmente para el funcionamiento permanente se hace cortocircuito aquí, con lo cual eliminaría también el segundo bloque de resistencia. Sería un arranque en este caso en tres etapas: una etapa inicial con toda la resistencia, una segunda etapa solo con la resistencia 2 y una tercera etapa sin ninguna resistencia, que sería el funcionamiento ya permanente del motor. Eso se hace con contactores de manera automática externamente, normalmente. Igual que el arranque estrella-triángulo, veremos en la segunda parte del tema que esto se hace con contactores de manera automática. Yo puedo poner un temporizador y hacer que conmute de estrella-triángulo de manera automática a un cierto tiempo. Yo miraría más o menos cuánto tarda el motor en alcanzar esa velocidad que a mí me interesa para conmutar, regulo el temporizador y cambiamos. Estamos empezando, ya os puse ayer la práctica 10, que estamos empezando a ver el temporizador, ¿vale? Y veréis cómo funcionan y cómo podemos hacer eso de manera automática. Venga, el último que me aparece en el tema. Esto lo vamos a ver muy por encima porque, como os dice el libro por aquí, fijaros lo que nos dice: en la actualidad las aplicaciones industriales de las máquinas de corriente continua de gran potencia son residuales. Aquellas industrias que se lo han podido permitir las han sustituido por sistemas de corriente alterna, que son mucho más económicos, más fáciles de mantener y más sencillos de controlar.
La máquina de corriente continua, como su propio nombre indica, lógicamente es una máquina que en vez de funcionar con alterna, funciona con corriente continua. Tiene su gran ventaja respecto a la máquina de corriente alterna, que es fácil regular la velocidad en una máquina de corriente continua. Es tan fácil como ponerle un reostato en serie. Un reostato es una resistencia variable, una resistencia con un cursor intermedio, que según yo lo mueva, cojo más resistencia o cojo menos, ¿no? Es decir, puedo tener, no sé, imaginaos si es una resistencia de 100 ohmios, pues yo tengo un regulador manual que me permite variar entre 0 y 100 ohmios esa resistencia. Es un reostato. Bueno, pues estos motores, simplemente con un reostato en serie, se podía regular la velocidad, lo cual era una ventaja bastante grande. Eso hizo, por ejemplo, que en gran parte del siglo XX, primera mitad del siglo XX, a nivel industrial, en motores de gran potencia, pues fuese la corriente continua, la tecnología dominante en ese tipo de máquinas. Siempre que necesitaba una variación de velocidad, motores de corriente continua. ¿Qué pasa? Que en la segunda mitad del siglo XX empezó a desarrollarse la electrónica, sobre todo a partir de los años 70. La electrónica, con la aparición del transistor y demás, pues pegó un vuelco completo, ¿no? Por una parte, lo que es la electrónica digital, perdón, la electrónica analógica de señal, el transistor como amplificador, ¿no? La radio y todas esas aplicaciones analógicas, y empezó también la electrónica digital, que bueno, hoy en día ya veis que es la tecnología electrónica dominante con mucho, ¿no? Hoy en día todo es tecnología electrónica digital, en cuanto al control en general de cualquier cosa. Bueno, pues también la electrónica se desarrolló por la parte de potencia. La parte de potencia es utilizar los dispositivos electrónicos como contactos, como interruptores, que abren y cierran corriente. Los dispositivos electrónicos tienen una ventaja que no tiene los contactos mecánicos, que es que pueden conmutar a frecuencias de kilohercios, incluso a veces de megahercios. Es decir, pueden dar paso de corriente a unas velocidades que en un contacto mecánico son impensables. En un contacto mecánico, todo lo que supere los 10 hercios, fuera. Es decir, tiene un margen de conmutación en velocidad muy pequeño. Tener en cuenta que la onda de tensión de la red va a 50 hercios, ¿vale? 50 veces por segundo. Un contacto mecánico, normalmente más de 10 veces por segundo, no va a ser capaz de conmutar. No le da tiempo físicamente a moverse más rápido que eso. Bueno, pues antes de aparecer toda esa electrónica que permitía conmutar y que nos va a permitir regular la velocidad y demás, pues este era el motor, digamos, dominante. Motor de corriente continua. Su gran desventaja respecto al motor de corriente alterna es que necesita escobillas, porque vais a ver que hay conexiones entre la parte del rotor y la parte del estator. Tiene dos devanados, uno que es la parte inductora, que sería la parte estática, y otro la parte inducida, que normalmente es la parte móvil, la parte del rotor. La conexión se hace a través de lo que se llama un colector de Delgas. Un colector de Delgas es un tambor. Esto seguro que lo conocéis los aficionados a los coches, porque si alguna vez habéis desarmado algo, el alternador de un coche pues tiene uno como estos también, ¿no? Un alternador de Delgas. Es un tambor con un montón de plaquitas que están aisladas entre sí. Aquí está pegado el eje del motor y aquí ya vendría la parte del rotor, ¿no? Aquí es donde van en contacto las escobillas. Aquí tengo unas escobillas cuadradas de la misma sección que van en contacto normalmente con las Delgas que están enfrentadas. Esto va girando y al girar pues va cambiando la conexión de unas Delgas a otras, ¿vale? Es parte del funcionamiento. Es la conexión eléctrica que tengo entre el estator y el rotor, o entre el inductor y el inducido. Símbolo del motor, en este caso se representan las dos partes del motor, el inductor como una bobina, que es lo que es, el símbolo eléctrico de una bobina, y la parte inducida con ese círculo y el símbolo de corriente continua, ¿no? La M de motor, igual que en los de alterna. Tengo en general 4 tipos de máquinas, según cómo se conecten. Luego constructivamente son distintas, porque según cómo se vaya a conectar el devanado inductor y el inducido, las características del devanado cambian también. Tengo la máquina que llamamos serie, la máquina shunt o derivación, podríamos decir, entre comillas, paralelo, porque la conexión es en paralelo, la máquina compuesta, que tienen los dos tipos de conexión, la compound, y la máquina de excitación independiente, donde no están conectados, sino que están separados eléctricamente, los dos devanados.
Nada, y ahí tenéis las dos, ¿no? La serie, fijaros que es una conexión serie, hace honor a su nombre. La shunt o derivación son en paralelo, la conexión es paralelo entre los dos. Bueno, fijaros el detalle de los nombres de los devanados, ¿no? AB para el inducido, CD para el inductor. AB, CD. Y en el caso de la máquina con excitación independiente, se cambia por JK. Luego tengo en la compound, la que tiene las dos, tengo el CD, que sería el que está en derivación, y el FL, que llamamos FL, que estaría en serie, ¿no? Igual que la máquina serie, lleva las letras FE. ¿Vale? Bueno, esos son los 4 tipos de conexión que tengo. Serie, shunt derivación, o entre comillas paralelo, compound, que tiene las dos, sería una que tiene las dos conexiones anteriores, y la independiente, donde están separados eléctricamente, la parte inductora y la inducida. Os recuerda aquí que no todos son intercambiables, porque según cómo se vaya a conectar, pues tiene que ser distinto, ¿no? Unos van a tener más espiras, menos, más resistencia, menos. Bueno, según cómo haga yo las conexiones en la caja de bornes y según qué letras tenga, yo ya voy a saber qué tipo de motor se trata, ¿no? Si sé que tiene la letra F y la letra E, sé que se trata de un motor serie. En cambio, si tiene la C y la D, sé que se trata de un motor derivación. Mientras que si tiene la J y la K, tiene que ser devanados independientes, ¿vale? Ya por la propia nomenclatura del devanado, yo ya me puedo imaginar qué tipo de motor es. Aquí la idea principal de ver esto en el tema para vosotros, que en un momento dado, si en un mantenimiento tenéis que reconectar una máquina de este tipo, que os fijéis un poco en el devanado. La cosa más importante a recordar aquí sería esto, la conexión que llevan y las letras. Sería quizás lo importante a recordar. Vale, el libro no se entra en principio de funcionamiento ni nada más que la conexión que llevan. Y ahí os pone, ya con los bornes, cómo serían esas conexiones. Si os fijáis, se corresponden con eso que tenéis ahí, en la figura anterior. Igual que en los motores de corriente alterna, el reglamento marca unos límites de corriente en el arranque, que no se deben de superar. Y para conseguir eso, pues utilizan un reostato en serie, ¿no? Que me puede servir también para regular la velocidad. En este caso sería un reostato de arranque. Son resistencias que se construyen de manera cilíndrica, pues para poder ir cambiando ese valor de resistencia. No son similares en otro tamaño y para otras corrientes a las que se utilizan en electrónica en los circuitos. Entonces, si alguna vez habéis abierto alguna radio, algún cacharrín, y veis que hay un componente que es así redondo, que tiene normalmente 3 patillas, y que aquí en medio, normalmente en color blanco, tienen como un hueco para meter un destornillador. Esto va en color negro. Eso es una resistencia variable también. ¿Vale? Un reostato. También se llama potenciómetro. Vale, pues estos son lo mismo, pero en un tamaño un poquito más grande. Se pone en serie, bueno, según cómo sea la conexión, van un punto en otro, normalmente siempre en serie. Con el inducido. ¿Veis? En la máquina de derivación está en serie con el inducido. En la máquina serie está en serie con el inducido también, por el lado del borne A, que en este caso es el positivo. Para invertir el sentido de giro, pues es tan sencillo como invertir el positivo y el negativo en las conexiones. Tan sencillo como eso. Fácil, fácil, ¿no? Fijaros ahí en la figura qué es lo que está realmente haciendo. Invierto el positivo con el negativo. Basta con hacerlo en la parte inducida, ¿eh? No tengo que cambiar todo. Fijaros que la conexión en este caso del inductor es una máquina de tipo derivación, no cambia, y toda la conexión está en la parte del inducido. Tanto la regulación del reostato como la inversión de giro. Es cambiar más por menos, algo parecido a lo que hacíamos en corriente alterna. Y ese es el final del tema. Mirad aquí el reostato que os decía, que es bastante parecido al que se utiliza en electrónica, pero en tamaño más grande. Todo esto es un hilo que está aquí arrollado como una especie de bobina, pero con las hebras más separadas, y aquí tiene una conexión intermedia que va sacando una conexión con cualquier punto de estos de aquí. Si te pone en contacto
Este normalmente es el cursor, es el del medio. Imaginaos como si tiene una conexión móvil que va conectando aquí. Cuando yo lo giro, esa conexión va cambiando de punto. Aquí sacaréis la resistencia total y aquí sacaréis la resistencia cero, ¿no? Entonces tú al final vas a estar sacando entre este terminal y este una resistencia más pequeña. La que tenga, en función, no, a medida que te acerques más para aquí va a ser más próxima a cero, ¿no? Si estás en el otro extremo, pues tendrás la resistencia total. Bueno, como siempre os ponéis el vocabulario en inglés. Como curiosidad, esta palabra se utiliza también en castellano, la podéis oír bastante por ahí hablando de motores. La palabra torque se utiliza también en castellano, que es el equivalente al par. De hecho, muchos libros os hablan de torque en vez de par, y hasta en coches, ¿no? Cuando hablan del par motor, muchas veces os hablan de torque. Y bueno, el otro por curiosidad, la estrella triángulo, pues es traducción literal, star delta. Bueno, delta no es literal, pero es que esta letra griega, la letra griega delta mayúscula es un triángulo, por eso el tema de delta. Monofásico, pues también se parece bastante, trifásico también. Inductor sería inducer, inducido induce, ahí la diferencia es un poco más sutil entre los dos. Los devanados se llaman winding y el motor pues igual, ¿no? Esa palabra escogida del castellano tal cual. Las cajas de Borner son terminal box. Esto que os va a salir mucho, el ACDC, nombre del grupo musical viene precisamente de aquí. En los amplificadores, por la parte de atrás solía venir ahí las dos conexiones, ¿no? Para alterna, para continua, ACDC, muy típico de los transformadores antiguos que tenían las dos opciones. Bueno, de ahí sacaron el nombre del grupo, tampoco se mataron mucho, ¿no? Debieron de ver lo primero que tenían a mano cuando estaban ensayando. ACDC, pues está, ACDC. Y nada, con esto vemos está visto el tema. El jueves hacemos una pequeña prueba. Esto sería la primera mitad del tema que estamos viendo, ¿eh? De los motores. La segunda parte del tema va a ser el tema 6 del libro, que es el de los esquemas. El tema que llama esquemas y circuitos básicos. Esa es la segunda parte de nuestro tema de los motores, porque fijaros que básicamente lo que trae ese tema son esquemas de conexión de motores. Entonces vamos a ver ya cómo... Bueno, este y el siguiente, el tema 7, que es el de arranque, pero aquí ya empiezan a verse todos esos esquemas, tanto desde el punto de vista de fuerza como desde el punto de vista de mando. Algunos de ellos ya los hemos visto aquí en el taller, ya los conocéis y lo sabéis. La incompatibilidad, sabéis cómo se hace, la marcha y el paro, todo eso ya lo sabemos hacer y iba a decir lo dominamos, bueno, lo dominamos no, pero bueno, estamos en ello, lo sabemos hacer.